Ayer hablamos sobre dos mensajes sobre el libro de Gálatas. En general, las personas ven el libro de Gálatas como sobre un tema sobre la religión. Mas en esta vez encontramos una revelación en la Biblia. El asunto principal de Gálatas no es hablar de religión. El libro de Gálatas fue el resultado del viaje de Pablo y Bernabé a la región de Galacia, y algunos de la parte de Jerusalén fueron a perturbar a estos hermanos. De parte de la iglesia en Jerusalén fueron algunos con una buena intención, queriendo ayudar a los hermanos nuevos. Pero ellos se excedieron en el enseñar de que después de creer en el Señor ellos tenían que circuncidarse. Y también guardar las leyes de Moisés. Todo eso es lo que los judíos guardan y aprecian. Na verdade, esse tipo de doutrina não pode ser colocado em cima dos irmãos novos de uma igreja nova. La verdad que todo esto no puede ser colocado encima de unos hermanos nuevos y sobre una iglesia. Y cuando Paulo estuvo en Corintio, él recibió esta noticia. Entonces, en la época, Pablo y Bernabé, enviados por la voluntad del Señor, fueron a Jerusalén para ver cómo era la iglesia en Jerusalén. Y cuando ellos llegaron a Jerusalén, se encontraron con una sorpresa, porque la iglesia en Jerusalén no era tan como ellos habían escuchado, de que era una iglesia dictadora, dominadora y controladora. Y cuando vieron al hermano Santiago, líder de la iglesia en Jerusalén, él convocó a una reunión a todos los hermanos, porque él no quería decidir solo, sino que él quería escuchar la opinión de todos los hermanos. Aquí aprendemos algunas lecciones. La iglesia no es el lugar donde nosotros tenemos que ejercer autoridad.
Mas não por é a otro opinião lado, de todos. la iglesia tampoco es la opinión de todos. 这两点来说，耶路撒冷教会带头的人雅各，实在是非常的，老实忠厚的一个人。E entre esses dois pontos, Y vemos a entre estos pessoa dos de puntos, Tiago, que era nosotros vemos realmente uma a pessoa Jacobo, mansa. Santiago, que era una persona muy mansa. 看看众人的意见怎么样？ Ele queria ouvir a opinião de todos Él presentes quería ali. escuchar la opinión de todos los presentes ahí. 到众人手里，这事情就解决不了，不容易解决了。 Todas as coisas, quando cai na opinião de todos, Todas las cosas aí as cuando coisas caen en la não opinión de conseguem todos, chegar a las uma cosas decisão. no consiguen resolverse. 手隔离哦，我觉得手隔离，承认手隔离太痛苦。 Porque cada tem sua opinião. Por exemplo, alguns defendem que é necessário circuncidar-se. Outros defendem dizendo Porque não, algunos en la iglesia está muito decían, dolorido para os irmãos praticar. no, tienen que guardar la circuncisión. Y otros decían, no, realmente muy doloroso que yo E alguns experimente lo ainda que es la dizem, se circuncisión. não circuncidar, Y algunos como é que incluso pode dicen, servir a Deus com a carne? si no se circuncidan, ¿cómo es que pueden servir a Dios con la carne? Con la 耶 carne. 路撒冷的这个聚会啊，是雅各带头的，不是那么的用权柄。 E naquela reunião, liderado por Tiago, Y en vimos que aquella ele não reunión, usava, liderada não por lançava Jacobo, mão de muita autoridade. vemos que él no ocupaba mucho la autoridad que él tenía. 一样，都是用权柄的。 Não como tem certas igrejas que No como en ciertas conhecemos iglesias que que nosotros usam a conocemos autoridade. que abusan de la autoridad. 会里面的他们也是有权柄的。 Há muitos grupos cristãos também. Hay sabemos muchos que grupos usam cristianos a autoridade. que usan mucho 用权柄， el asunto de la autoridad. 你看你看法，我得看法。 De lado, não é exercendo a autoridade apenas, mas por outro lado também não é tão assim opinião de todos. Por un lado, no es tan en el extremo de solo autoridad, pero tampoco es en el otro lado de solo opinión. 一切都要让圣灵来启示来工作。 Então, os assuntos que surgem na igreja não é apenas uma pessoa, um grupo diminuto de pessoas para decidir ou Entonces, abrir para todos decidirem. Los asuntos de la iglesia Não é nenhum nem outro, no es mas solo un sim asunto de que ver pocos o deciden las cosas ni que Espírito muchos Santo deciden las levar. cosas, sino de que el Espíritu Santo 他们说 tiene que tomar la decisión. 哦哟，他说他意见，他说他意见越来越多了。 E naquele dia, Y en aquel día, reunião, en aquella reunión, muchas opiniones surgieron y cada uno manifestaba su propia opinión. 还是北大的讲话， Por fim, Pedro falou. 他说人 Y al fin Pedro habló. 分量比的确是比别人重。 Pedro tinha peso espiritual Pedro mais tenía do que todos un peso que estavam espiritual ali. mucho mayor de todos los que estaban ahí. 我是关于信了主以后一定要守隔离，一定要听摩西的话，这已经不可能办到的。 Sobre que os irmãos novos devem circuncidar-se, Sobre el asunto de que los hermanos nuevos necesitan guardar a lei circuncidarse de Moisés, y guardar la ley de isso é Moisés, impraticável. eso es impracticable. 也没办法对承认神呢，叫他守隔离，这太痛苦了。 Nós mesmos, Nosotros mismos, judeus, nós como não judíos, conseguimos suportar no o fardo conseguimos tão soportar grande, esse jugo, este hecho como que tan nós grande, queremos colocar em cima do- este yugo que nosotros queremos colocar encima de los gentiles. 他因为各地的旅行多了，对于对于隔离的事情承担了很多。 E Pedro, pela sua experiência de Y Pedro, viajar por la bastante, experiencia de viajar isso bastante, que com a fala de Pedro, então, el hablar de Pedro sobre la cuestión de la circuncisión tuvo una gran influencia. 那么，也不一定，
他可能有他们手隔离，他后来看见手隔离太难了，就慢慢松掉了。Entonces Pedro también es el mismo, vio este tema de la circuncisión, mas él sabía que practicar la circuncisión para una persona grande o adulta era algo muy doloroso. Y cuando Pedro se levantó y habló, todos se quedaron en silencio. Porque los judíos practicaban la circuncisión cuando alguien nace al octavo día, cuando es un bebé. Y ahora hacer circuncidar a una persona cuando es grande, yo creo que no lo soportaría. Y esta palabra fue dicha por Pedro con mucho peso. Realmente en sus palabras estaba el Espíritu. Y todos acataron diciendo, sí, tiene razón. Sin practicar la circuncisión, se puede creer en el Señor. Entonces Santiago o Jacobo siguió lo que Pedro decía, y como no hubo otra opinión contraria, él así pudo tomar una decisión. Y ahí la decisión fue llevar una carta a los gentiles diciendo que ellos no podían comer carne de animales ahogados. Y ni la sangre, porque la sangre tipifica la vida. Y más otras dos cosas, que una es que no practiquen idolatría y no tener relaciones sexuales ilícitas. Estos dos últimos ítems haría que cualquier religioso o alguien que practica una religión, haría que eso no fuera practicado. Entonces, cuando fueron puestos estos puntos, nadie más habló. Y ahí se dio encerrada la reunión y ellos se fueron. Entonces la carta fue enviada a la iglesia en Antioquía para que fuera leída delante de los hermanos gentiles, donde decía que no se podía comer de la carne de los animales ahogados ni beber su sangre. Tampoco se podía practicar relaciones sexuales ilícitas. Tampoco se podía tener alguna relación con la idolatría. Esta fue la decisión. Aquella reunión fue colocado en Hechos capítulo 15.
Cuando Pedro habló, él mostró su experiencia y mostró también el amor que él tenía para que los hermanos no sufrieran. Y aparte de eso, él también tenía cierto poder para tomar una decisión sobre algún asunto. Entonces yo creo que la manera de Pedro hablar dio una impresión muy fuerte a Pablo y a Bernabé. Y percibieron que no es en vano que Pedro sea el principal de los 12 apóstoles. Claro, tanto Pablo como Bernabé le hubiera gustado más estar más tiempo con Pedro para escuchar lo que él tenía que decir. Entonces, el área de donde actuaba Pedro fue donde los judíos se dispersaron por la región ahí de Mesopotamia. Mas en Jerusalén, cuando Pedro trajo esas palabras, Bernabé quedó impresionado por lo que Pedro había hablado. Y Pedro, que estaba trabajando justo en esa área de Mesopotamia, donde los judíos habían sido dispersos. Y ahí era una región montañosa, entonces para llegar ahí era muy difícil. No habían autos, no habían aviones, no existía nada de eso en aquella época. Y todo esto está registrado en Hechos capítulo 15. Y después de eso, Pablo y Bernabé volvieron a Antioquía. Y sintieron que ellos debían ir a un segundo viaje para predicar el Evangelio. Y en cuanto a eso, ellos fueron unánimes diciendo, sí, vamos a este segundo viaje. Pero presta atención, la primera vez que ellos, en el primer viaje, fue el Espíritu Santo que los envió. Y en esta segunda vez, ellos mismos quisieron ir. Entonces Bernabé tenía un primo llamado Juan Marcos, y Juan Marcos, nosotros ya hemos hablado en los mensajes anteriores, que cuando salieron a predicar el Evangelio, ellos tuvieron que cruzar el mar Mediterráneo.
Y el mar Mediterráneo es sujeto a vientos. Las olas venían para un lado y venían para el otro lado. Entonces es un lugar difícil de navegar. Y Pablo mismo cuenta de que él estuvo náufrago 3 veces. Estuvo en un naufragio, donde estuvo en el mar. Imagine esta escena. Ellos en un naufragio en el mar, y ahí ellos agarrados encima de unas tablas, ahí en el mar, sin comer nada, sin beber nada. Y tal vez fue porque Dios, con un propósito, Él hizo eso para ver si ellos iban a continuar o iban a abandonar la misión de ellos. Y Bernabé y Paulo, ellos consiguieron pasar este sufrimiento sin comer y sin beber en el agua. Más con relación a Marcos, es extremadamente difícil soportar esto. Él, creemos que a lo máximo tenía 13 años. Imagínense pasar todo ese tiempo encima del mar sin comer. Tal vez Marcos había hablado a Bernabé: yo ya no puedo más, me voy a la casa. Y cuando él volvió a la casa, fue para la casa de su madre, y su madre era una mujer muy espiritual. Nuestro cuerpo es consagrado al Señor. Si Dios prueba a todos nosotros y no conseguimos superar la prueba, Marcos, acuérdate de tu voto que tú hiciste para servir a Dios. Entonces yo creo que tú deberías continuar y no tener miedo de sufrir. Este es un deseo que nosotros tenemos delante del Señor sobre servirlo. Este Marco probablemente tenía 14, 13 o hasta 15 años. Y él obedeció estas palabras de su madre y volvió hacia donde estaba Bernabé. Entonces, esta vez, Paulo y Bernabé, ellos estaban trabajando para poder ir aún más lejos de lo que ellos habían llegado. Querían llegar hasta Europa. Y sí, ellos concordaron, dijeron: sí, vamos, vamos. Pero Pablo dijo: yo tengo una condición. Tú no llevas a Marcos esta vez porque él ya falló una vez. Y de esta vez, si él falla nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Y ahí la opinión de los dos era diferente. Y la Biblia dice que fue hasta tal punto de que ellos se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos y fueron para Chipre.
E depois, a partir desse momento, o nome de Barnabé Y a partir de ese não momento, aparece mais. el E nombre de sabemos, Bernabé a Bíblia não ya no relata aparece más. o que Y la Biblia Barnabé no relata estava fazendo. lo que Bernabé estuvo haciendo. 有的人说一定巴拿巴有什么不同的东西，不同意这样的做法。 Isso resulta alguns comentários. Primeiro, Esto dizendo genera que algunos o Espírito comentarios Santo não aprovou diciendo que el Espíritu as obras Santo de no Barnabé. aprobó las obras de Bernabé. Por isso que seu nome não Por tá eso que mais su nombre relatado. después ya no aparece más en la Biblia. 可是个人的看法， Claro, cada um Claro. tem seu ponto de vista. Cada uno tiene su punto de vista. 他一个表弟啊，马可，我可能某从那边回来，朋友多久？你看他最多还是15岁的。 Então, seu primo, Marcos, Entonces su primo tinha, Marcos, talvez 14 a 15 que anos de tenía idade, probablemente tinha 14 o voltado 15 da años casa de da edad, mãe, había vuelto de la casa de su madre e Barnabé levou-o para Chipre y para pregar o Bernabé evangelho. lo llevó a Chipre para predicar el Evangelio. 没有再去听见巴拿巴的 E 在哪里？ a partir daí não sabemos mais Y a de partir de Barnabé, ese porque a momento, Bíblia não se No registra sabemos nada. más sobre Bernabé porque la Biblia no registra nada. Entretanto, Marcos sim, Marcos a Bíblia registra. Entre tanto, sí. Después de eso, la Biblia habla de Marcos. 后来他写的马可福音是谁的呢？ O que nós sabemos de Lo que Marcos nosotros sabemos de é Marcos primeiro do seu evangelho. es primero de su Evangelio, el Evangelio de Marcos. 对，他福音，所以都被他所说的话。 Podemos dizer que o Podemos conteúdo decir desse evangelho que el contenido de ese é Evangelio relatado por Pedro. es relatado por Podemos Pedro considerar esse y evangelho podemos considerar como o ese Evangelio de Pedro também. como el Evangelio de Pedro también. 这么一个小孩子，15岁一个小孩，怎么到米索多玛那边要进入以为？ E como 被他那边。 esse jovem Y adolescente como ese Marcos, joven foi que era parar adolescente, lá onde está o Pedro, lá na Mesopotâmia. ¿cómo será que este joven onde fue ele estava? a llegar hasta donde estaba Pedro? Que era allá en Mesopotamia, bien lejos. ¿Quién lo llevó para allá? 他是到了居比路传福音以后没声音了。 A Bíblia só falou que Barnabé La levou Biblia Marcos solo dice até que Chipre, Bernabé llevó a Marcos hasta falou Chipre que Barnabé fazia. y nunca más dijo lo que Bernabé estuvo haciendo. Mas a Bíblia continua registrando Marcos. Mas la Biblia continúa registrando sobre Marcos. 就被他好的动。 Ele esteve ao lado de Pedro, Él estuvo al lado de tornou Pedro até cooperador de y Pedro. se volvió hasta cooperador de Pedro. 他一个啊，好儿子， Até mesmo Pedro o considerou seu filho. Pedro llegó a considerar a Marcos como su hijo. Mas quem é que levou esse Marco para o lugar? Mas ¿quién es tão el que distante, llevó a Marcos a ese lugar tan distante? irmãos? Amados hermanos, 这样子才像 Quando nós tentamos adivinhar, cuando nosotros intentamos adivinar, 巴拿巴带他。 nós podemos referir nosotros podemos foi Barnabé que decir levou que Marcos fue Bernabé onde estava Pedro. 巴拿巴 que llevó a Marcos hasta donde estaba Pedro. 不是马可， O nome de Marcos, El de nombre Barnabé não mais citou. de Bernabé ya no es más mencionado en la Biblia, pero el nombre de Marcos sí. 这个使徒行的神务上这次的这个开会议的时候， Naquela reunião En aquella reunión de Atos 15, de Hechos 15, 谁要来说决定？ por fim, quem é que tomou a decisão? por fin, ¿quién es el que tomó la decisión? 最后谁来说决定啊？ Quem tomou a decisão? ¿Quién tomó la decisión? 被他， Na verdade, foi Pedro. 被他来说， Fue Pedro. 这样事情怎么可能呢？ Pedro disse: Como podemos Pedro exigir dijo, isso dos ¿cómo gentios? podemos exigir, 听说一定要走咖喱，不可能的。 Impor circuncisão? imponer la circuncisión Irmãos, sobre los hermanos? 都受不了， nem mesmo nós 怎么叫人家 Ni suportamos nosotros esse mismos jugo. podemos soportar este Esse yugo. para os gentios? ¿Cómo vamos a imponer este yugo a los Ele gentiles? falou isso, Y cuando él dijo eso, Tiago
Jacobo inmediatamente acató lo que él dijo. Realmente Pablo, cuando hablaba, tenía vida y tenía también experiencia. Entonces, en esta conferencia, en esta reunión, en Hechos 15, Bernabé quedó admirado cuando Pedro se levantó para hablar. Todo el mundo quedó en silencio. Y Bernabé quedó extremadamente impresionado. Él encontró allá a muchas personas y escuchó a mucha gente. Mas solo Pedro fue aquel que causó una impresión en él. Y percibió que en Pedro existía la obra del Espíritu Santo. Y la vida espiritual era más crecida en relación a los demás. Solo que el área de actuación de la obra era muy distante. Ellos trabajaban en medio de los judíos que estaban dispersos. En el comienzo, él no le daba mucha importancia. Después se acordó y dijo, ya fueron para Chipre, ya predicaron el Evangelio allá. ¿A dónde podemos ir? Al lado de Jacobo de nuevo. Sí, está todo bien. Y muchos hablaron, mas ninguno de ellos habló una buena opinión. Solamente cuando Pedro se levantó y habló, parece que había una autoridad en él, lleno del Espíritu Santo. Cuando él habló, ¿quién es el que puede soportar esta circuncisión? Usted que defiende la circuncisión, usted circuncídese primero. Entonces él tenía una autoridad en el hablar. Entonces esto trajo una impresión grande a Bernabé. Después de que Juan Marco trabajaron con Bernabé allá en Chipre, a partir de entonces la Biblia no dice más lo que Bernabé hizo. Algunos que estudian la Biblia dicen, debe haber acontecido algo con Bernabé que él ya no aparece más en la Biblia. Sepan que el nombre de Bernabé ya no fue más hablado. ¿Pero quién acompañaba a Bernabé? ¿Quién era su primo? Marcos. Marcos, el nombre de él, aparece allá en la región de Mesopotamia. Y se volvió un gran ayudante de Pedro. Y después de algún tiempo, se volvió un hijo espiritual de Pedro. Y pasado más algún tiempo, él escribió el Evangelio de Marcos. ¿Será que este Evangelio fue una experiencia personal de Marcos? Todos saben eso. Era la experiencia de Pedro y que Marcos escribió. Y Marcos se volvió un hijo espiritual de Pedro y un buen ayudante de Pedro. Yo les pregunto nuevamente, ¿quién fue el que llevó a Marcos a un lugar tan lejano
dónde Pedro estaba? Certo. Sí, Graças ao Senhor. gracias al Señor. Fue Bernabé. Bernabé que lo llevó. Apesar de que a Bíblia não relata A pesar de que la Biblia no relata más sobre Bernabé, mas o nome de Marcos, más el nombre de Marcos continúa. aonde ¿A dónde? ele estava junto Él de estaba junto a Pedro. Se tornou um irmão bastante espiritual. Se volvió un hermano bastante espiritual. Por isso, amados irmãos, Por eso, amados hermanos, por isso não podemos criticar a Bernabé. Ah, su nombre ya no está en la Biblia. Mas foi ele quem levou Marcos Más fue él que llevó a à Marcos região de Mesopotâmia. para la región de Mesopotamia. Mas por que Barnabé Más, ¿por qué Bernabé tenía la intención de llevar a Marcos para allá? Ele conhecia bem Pedro? Não, não conhecia. ¿Él conocía bien a Pedro? No, no lo conocía muy bien. Mas naquele dia, Mas en aquel día, em Atos 15, en Hechos 15, Pedro falou, cuando Pedro habló, praticamente uma decisão fue para aquela prácticamente reunião. una Tinha decisión bastante para peso aquella quando ele reunión. falava. Tenía mucho peso cuando él hablaba. A pesar de que Bernabé No tuvo oportunidad para hablar personalmente con él, mas él percibió que él era la persona cierta, llena de vida. Después de terminar la predicación del Evangelio en Chipre, él no llevó a Marcos para Europa, como Corintio, Macedonia, Tesalónica, porque era la esfera de la obra de Pablo y Bernabé. Mas él prefirió llevar a Marcos allá para el norte, en el norte occidental, para donde estaba Pedro trabajando para el Señor. Realmente Pedro era alguien espiritual. Y cuando Pedro vio a Juan Marcos, percibió que era una persona perfeccionable. Entonces, cosas espirituales, él entregó todo para él, hasta tornarse su hijo. A pesar de que no habló más el nombre de Bernabé, mas ¿quién fue el que hizo eso? ¿Quién fue el que lo hizo? Bernabé. Decimos que fue Bernabé. Él percibió que Pedro, en aquella época, era el hombre más espiritual. Y ahí él llevó este joven Marcos tan lejano hasta llegar a la región de Mesopotamia. Gracias al Señor. Con relación a Bernabé, no escuchamos más su nombre ser mencionado en la Biblia, pero vemos en Marcos el fruto del trabajo de Bernabé. En un lugar tan lejos donde Pedro estaba, él llevó a este joven hasta Pedro para que él fuera perfeccionado. Y este joven se volvió un compañero de Pedro, un hijo espiritual de Pedro,
Y Pedro contó todas las experiencias cuando él vivía con el Señor en la tierra y le pidió a Marcos que lo escribiera. ¿Y quién fue el que hizo todo esto en los vestidores? Bernabé. Entonces nosotros que queremos trabajar por el Señor, no es apenas solo mantener un nombre o una posición. Yo voy allá para dar una conferencia. No más. A mí me gustaría pasar una palabra de Dios para esta persona, para que esta persona sea útil al Señor. No quedar solo siempre mirando para su propia posición. Cuando tú percibes que, tú veas un joven, ayúdelo. Amén. Realmente nosotros necesitamos aprender esta lección. Y por fin, ¿quién fue el que escribió realmente el Evangelio de Marcos? Claro, fue Marcos, el autor. Más la experiencia de quién, vaciado en el punto de vista de quién. Si todos los que estudiaran la Biblia, todos los que estudian la Biblia son unánimes en decir que fue Pedro. Porque Marcos no tenía experiencia, él no sabía lo que pasó con el Señor, pero Pedro tenía experiencia. Entonces, en los 4 evangelios, uno de ellos es de Marcos. ¿Y quién ayudó a edificar Marcos? ¿Y quién ayudó a edificar a Marcos? Bernabé. Aleluya. Aleluya. Bernabé hacía esto ocultamente, discretamente, ayudando a aquellas personas que lo necesitaban. Amén. Aleluya. Aleluya. Ahora estamos claros. A pesar de que la Biblia no citó más su nombre, mas él desempeñó una gran función, que es edificar la persona de Marcos, llevándolo también para Mesopotamia, y lo colocó al lado de Pedro. Amén. Entonces, hoy día yo paro por aquí. Ustedes juzguen. Vamos a revisar estos mensajes en pequeños grupos y quiero ver cuál es su opinión después de revisar este mensaje. Podemos revisar ya este mensaje, colóquese en pie y vamos a revisar en pequeños grupos.